fue exactamente lo que provocó la reforma de la Iglesia en el siglo XVI? Esta es una pregunta que se ha discutido por mucho tiempo y probablemente se seguirá discutiendo por muchos años más. La respuesta a esta pregunta es muy compleja porque se asumen varias cosas. En esta lección tocaremos en forma substancial los más importantes factores que provocaron la reforma de la Iglesia. Primero tendremos que repasar a grandes rasgos la vida de la Iglesia durante la Edad Media. En primer lugar, tenemos que reconocer que el antiguo y poderoso Imperio Romano, desde inicios del siglo IV, había establecido una relación muy estrecha con la Iglesia. Consecuentemente, la historia de la Iglesia estuvo muy ligada al destino del Imperio Romano. Poco antes de morir en 395, el emperador Teodosio dividió al Imperio Romano en dos partes. Una parte era el Imperio Occidental y la otra el Imperio Oriental. Por cierto tiempo, ambos fueron gobernados por sus respectivos emperadores. Pero llegó el tiempo en que el Imperio Oriental empezó claramente a florecer más, a la vez que el occidental fue decayendo más y más. A la larga, el antiguo Imperio Romano prácticamente desapareció al quedar acéfalo en el occidente. La institución antigua más fuerte que sobrevivió en el occidente fue la Iglesia. Debido a que no había emperador en el occidente por algún tiempo, el Papa León I el Magno, hacia la mitad del siglo V, además de gobernar en cosas espirituales, empezó a demandar también el derecho al gobierno temporal, o sea, en la administración civil. Con el tiempo su demanda cobró importancia. Desde luego, hoy día estos datos son puntos de discusión para los historiadores cristianos. La demanda del Papa romano fue prácticamente rechazada en el Imperio e Iglesia Oriental. Dentro del caos que quedaba en el moribundo Imperio Occidental, sin embargo, no encontró al principio mucha atención ni resistencia. Pero la ceremonia de coronación del emperador Carlos Magno por el Papa en la Navidad del año 800 contribuyó a que la demanda del Papa tuviera cierta aceptación, especialmente debido a que ahora el Papa gobernaba los destinos temporales de los así llamados estados pontificios. El Vaticano, a propósito, es un vestigio de aquellos estados pontificios. El Imperio Carolingio sentó las bases de lo que más tarde se conoció como el Sacro Imperio Romano. La inclusión del término sacro implica su indiscutible conexión con la Iglesia. El Papa entonces exigió abiertamente los derechos de cualquier gobernante civil, primero en sus estados pontificios, y después supuso estar por derecho divino sobre el resto de los gobernantes, no solo del Imperio Romano, sino de todo el mundo. Este reclamo papal, por cierto, sigue vigente. En la Edad Media, varios papas se vieron en la necesidad de ir a la guerra con el fin de acrecentar o defender sus dominios territoriales. Esto causó que bajo ciertos papas, la atención y administración espiritual de la Iglesia tuvieran una importancia secundaria. Al paso del tiempo, el papado se convirtió en una institución prepotente y, como todo gobierno humano, se fue corrompiendo. La feligresía de la Iglesia sufragaba los gastos de guerras y la administración de un gobierno temporal corrupto. Es conocido de los historiadores que hubo altos jerarcas de la Iglesia e incluso papas que crearon grandes escándalos por su conducta personal. Algunos procrearon hijos y por la administración pública corrupta de la Iglesia al vender puestos eclesiásticos. Los abusos económicos y administrativos en la Iglesia durante gran parte de la Edad Media lamentablemente se repitieron.
Hubo también nuevos abusos en perjuicio de una feligresía completamente a merced de los administradores de la iglesia, pues prácticamente se les había despojado de todo derecho a recriminar la actitud y conducta de los jerarcas de la iglesia. La iglesia era la institución que mediaba la salvación por medio de los sacerdotes. La feligresía, por lo tanto, estaba obligada a acatar las directrices de la iglesia si quería llegar a ser salva. La iglesia, mientras tanto, reforzó su papel de única mediadora de la salvación divina al aprobar dos grandes normas. Fuera de la iglesia romana, es decir, la iglesia papal, no hay salvación. Y la primacía entre los cristianos del Papa romano por derecho divino. Desde luego, existieron gobernantes que empezaron a hacer la guerra al Papa en su papel de jefe de Estado. Sin embargo, ninguno de ellos se atrevió a interferir en el gobierno de la Iglesia, aunque hubo quienes influyeron en ciertas áreas del gobierno eclesiástico. Los gobernantes seculares, al igual que toda la cristiandad occidental, temían al interdicto, una medida creada también por la Iglesia. El interdicto, palabra que significa prohibición en latín, autorizaba a los sacerdotes a suspender la administración de los sacramentos y otros ritos eclesiásticos a individuos en ciertas áreas geográficas, condicionando su restablecimiento hasta que se cumplieran ciertas demandas de la jerarquía eclesiástica. Mientras que no se cancelaba el interdicto, los cristianos en el área de vigencia del interdicto vivían bajo la amenaza y el zozobro de morir sin recibir el perdón de sus pecados. Aún más, el recurso de la excomunión estaba siempre a disposición de las autoridades eclesiásticas. Por medio de la amenaza de excomunión, sin duda, los jerarcas corruptos obtuvieron favores especiales de ciertos individuos. Por si eso no fuera poco, además se contaba con la medida de declarar a alguien como hereje. La herejía en aquel entonces era una verdadera maldición, y no pocos acudieron a ella para aniquilar a sus enemigos. Hay que hacer mención de que dentro de la misma Iglesia occidental surgieron en ocasiones varias voces de protesta ante los abusos practicados. Algunas voces fueron tímidas, otras más sonoras, que lograron inquietar en cierta medida a las autoridades de la Iglesia. Los personajes que queremos mencionar a continuación poseen una cosa en común. Cada uno de ellos asumió la postura de reclamar que la autoridad suprema de la Iglesia no es ni debe ser una persona, ya sea el mismo Papa. Por consiguiente, ellos propusieron que las Sagradas Escrituras o la Palabra de Dios fueran consideradas como la norma y regla de la fe cristiana y de la Iglesia. Es menester que recordemos ahora el sistema educativo que se tuvo en gran parte de la Edad Media. En primer lugar, la educación solo era impartida a unos cuantos de la población. Fue la Iglesia la que en gran medida fue la más distinguida promotora de la educación. Esto no nos debe sorprender, ya que la proclamación del mensaje divino está íntimamente ligado a la práctica de un método de enseñanza, un sistema que ayude a transmitir los conocimientos. La revelación divina ha quedado registrada en la Biblia. Por tanto, los cristianos han entendido que el mensaje bíblico se tiene que transmitir de generación en generación. La Iglesia desde sus inicios ha contado con personas que han sabido escribir y leer. Igualmente, la Biblia generalmente ha sido considerada la fuente de toda la enseñanza fidedigna de Dios. En vista de esto, la Iglesia impulsó la educación al propiciar que jóvenes estudiantes aprendieran de los maestros más experimentados. Al principio de la educación formal que conocemos hoy, la Iglesia empezó a proveer al obispo una silla a la que llamaban cátedra.
El obispo se sentaba en ella y desde allí enseñaba a un grupo o capítulo de jóvenes aprendices, también llamados cánones. Con el paso del tiempo nacieron las escuelas catedralicias en las que los obispos delegaron el trabajo de enseñanza a los maestros o catedráticos que desde luego tenían las mejores calificaciones para enseñar. Alrededor de las catedrales, que eran también el asiento o sede de los obispos, empezaron a surgir las escuelas de enseñanza superior, lo que hoy llamamos universidades. En la primera lección mencionábamos algunas de las universidades más antiguas. Con el paso del tiempo se dieron a conocer grandes maestros en las universidades. Estos maestros, desde luego, atraían de largas distancias a estudiantes. La mayoría de ellos eran hombres que fueron monjes o sacerdotes de la iglesia. Las áreas del conocimiento se fueron dividiendo con el tiempo. Fue así que empezaron las carreras profesionales que no tenían que ver con asuntos de la iglesia, como por ejemplo la medicina. En el estudio de la teología bíblica hubo personas que empezaron a especializarse en estudios bíblicos. En la lección pasada comentamos que Lutero recibió su doctorado en estudios bíblicos. Algunas de las primeras voces que empezaron a criticar las acciones de las autoridades de la Iglesia provenían de catedráticos universitarios, de maestros de las facultades de teología. Específicamente tenemos que concentrarnos aquí en aquellos que empezaron a opinar y a introducir sus enseñanzas sobre la autoridad suprema de la Biblia en asuntos de la fe cristiana. Recordemos aquí que el sistema escolástico en la Edad Media empezó a separarse poco a poco de la enseñanza del mensaje bíblico. Cuando fue introducido Aristóteles en el occidente, los escolásticos cayeron bajo la influencia de su pensamiento. Aristóteles ponía más y más su atención en la capacidad del raciocinio humano para entender todo lo relacionado a la naturaleza en la que se vive. Tomás de Aquino fue quien contribuyó más a que el pensamiento aristotélico fuera aceptado en la teología cristiana. Después de siglos de estar dominando el pensamiento aristotélico a los escolásticos cristianos, la Biblia pasó a un segundo término. La jerarquía de la Iglesia, mientras no se afectaran las enseñanzas básicas cristianas o no recibiera ataques directos en sus tradiciones, no se oponía al escolasticismo. No obstante, el mérito de ciertos maestros en la Edad Media estribó precisamente en recuperar el mensaje bíblico. Juan Wycliffe, un maestro en Oxford, Inglaterra, durante el siglo XIV, fue uno de los primeros maestros ingleses en claramente darse cuenta que ciertas enseñanzas de la Iglesia no tenían fundamento en la Biblia. Casi al final de su carrera como profesor de la Universidad de Oxford, Wycliffe empezó a ser consecuente con su lectura y entendimiento de la Biblia. Influyó entre sus alumnos y después empezó a difundir más ampliamente sus ideas. Wycliffe claramente sostenía que el Papa debía cesar de intervenir en asuntos políticos y concentrar su trabajo en dirigir los asuntos espirituales de la Iglesia. Este mensaje fue bien recibido por la mayoría de los ingleses en aquel tiempo, que ya acusaban cansancio al estar sobrecargados para seguir manteniendo las demandas de dinero de la administración de la Iglesia papal. Sin duda, Wycliffe también tuvo la simpatía de varios personajes de importancia en Inglaterra, especialmente en Oxford. No obstante, debido a que su enseñanza se intensificó en su tono antipapista, los tribunales eclesiásticos ingleses intervinieron para disuadirlo o mantener silencio. Esta acción de los tribunales eclesiásticos solo sirvió para que Wycliffe reiterara su enseñanza antipapal
a través del envío de predicadores itinerantes por gran parte del reino. Por cierto, a estos predicadores se les llamó los lollardos. Igualmente escribió varios panfletos conteniendo sus enseñanzas basadas en la Biblia, que difundía por medio de aquellos predicadores. Los predicadores lograron tener cierto impacto entre los ingleses. Mientras tanto, el aprecio de Wycliffe por el mensaje bíblico se vigorizó, por lo que se propuso traducir la Biblia latina al inglés. La crítica de Wycliffe a las doctrinas oficiales de la Iglesia no se detuvo únicamente en el señalamiento de la primacía falsa del Papa. También atacó la doctrina escolástica de la transubstanciación de los elementos en la Santa Cena. Wycliffe había a su vez recibido una influencia del movimiento que en aquel entonces existió a favor de rescatar el pensamiento de Agustín. La crítica de Wycliffe contó con cierto apoyo de la Iglesia inglesa, sobre todo de la Iglesia seglar. Esto le ganó una enemistad de las órdenes monacales. Wycliffe también puso en tela de duda la validez de los 7 sacramentos de la Iglesia y reaccionó fuertemente contra la confesión privada obligatoria ante los sacerdotes. Igualmente consideró las doctrinas del purgatorio y el celibato de los sacerdotes como innovaciones sin fundamento. Cuando las autoridades eclesiásticas intervinieron en forma más decidida, tratando de acabar con la difusión de las enseñanzas de Wycliffe, este aumentó su crítica. Esta vez, su audacia fue tal que declaró que el Papa no era la verdadera cabeza de la Iglesia. Este lugar, mantuvo, solo le corresponde al Señor Jesucristo. Por considerar que el Papa se atribuía demasiados derechos indebidamente, Wycliffe lo llamó el anticristo. La carrera como profesor universitario de Wycliffe terminó en forma dramática por la intensidad de sus críticas. Después, Wycliffe se retiró a ejercer el sacerdocio en la parroquia de Lutterworth. Sin embargo, sus ideas de tener a la Biblia como suprema autoridad en cuestiones de la fe cristiana y sus enseñanzas antipapistas se diseminaron a través de sus alumnos. Uno de ellos, que era originario de la región de Bohemia en Europa Central, retornó a la ciudad de Praga llevando consigo ciertos escritos y las enseñanzas de Wycliffe. Un prominente maestro de la Universidad de Praga, que también era sacerdote de nombre Juan Hus, pronto escuchó de este estudiante las ideas del maestro inglés y también leyó algunos de sus escritos. Tratando de confirmar las enseñanzas de Wycliffe con el texto bíblico, Hus se percató muy pronto que Wycliffe, en muchos sentidos, tenía la razón. La idea que más influyó en él fue aquella de tener a la Biblia como la autoridad máxima en asuntos de la fe. Hus, como muchos en su época, se daba cuenta sobre la excesiva corrupción en la Iglesia. Gran parte de la corrupción emanaba sin duda de la creación de leyes eclesiásticas que los concilios aprobaban o que los decretos papales establecían. Unas leyes no se apegaban al mensaje bíblico, al que de hecho contradecían. Juan Hus entonces tomó en serio sus estudios sobre la Biblia. Poco después, en su calidad de sacerdote, empezó a predicar enseñanzas bíblicas. También su aprecio por el mensaje bíblico lo llevó a exponerlo en el idioma del pueblo. Esta costumbre se alejaba de aquella que predominaba en la Iglesia, donde la Biblia se leía únicamente en latín y las misas se decían también en ese idioma. Durante gran parte de la Edad Media, la mayoría de la población no entendía el latín. Hus, por lo tanto, fue uno de los primeros predicadores en usar el vernáculo en la Iglesia occidental. Incluso en Praga se fundó una capilla que se llamó Belén, donde él era el predicador. A través de sus mensajes,
Hus combatió la corrupción en la iglesia. Especialmente atacó la simonía y las indulgencias muy difundidas en aquella época. Hus, sin duda, fue un precursor del movimiento de la Reforma que Lutero encabezaría bajo otra forma y en otro tiempo. Cuando Hus declaró su adhesión a ciertas ideas reformatorias de Wycliffe, sus enemigos lo acusaron de enseñar herejía. Entre las herejías que le achacaron fueron estas: el verdadero fundamento de la iglesia no es Pedro ni sus sucesores, y varios papas enseñaron herejías. Como resultado de estas serias acusaciones, a partir de 1409 le fue prohibido predicar. La medida trataba de restringir la difusión de sus ideas entre la población. Para contrarrestar esta medida, Hus predicaba a escondidas, probablemente entre sus seguidores más allegados. En 1410, las autoridades eclesiásticas le aplicaron una excomunión menor, es decir, una especie de aviso de que estaba en peligro de ser excomulgado de la iglesia. Al siguiente año recibió la excomunión completa. Como medida precautoria, desapareció de la escena pública. Sin embargo, empezó a difundir sus ideas a través de sus escritos. La población de Bohemia apoyaba al proscrito predicador. De hecho, se empezaron a tomar ciertas medidas reformatorias en la iglesia entre sus seguidores por toda Bohemia. Un ejemplo de estas reformas fue que en el contexto de la celebración de la comunión, hizo participar del cáliz a los laicos. Sin embargo, la enseñanza que Hus proclamó con mayor vigor fue el derecho que tenía la conciencia de los cristianos para juzgar si toda doctrina y práctica de la iglesia estaban en armonía con la enseñanza de la Biblia. La doctrina de la autoridad máxima de las Escrituras inquietó a la jerarquía de la iglesia. No pasó mucho tiempo para que la iglesia tomara medidas pertinentes para contrarrestar a Hus. Sus ataques abiertos a la jerarquía y otras atrevidas acusaciones llevaron a sus ex colegas de la universidad a retirarle su apoyo. Entonces Hus apeló a uno de los dos papas existentes en aquella época. Hus, sin embargo, criticó las indulgencias que el papa había extendido para su venta en Praga. Como resultado, la ciudad de Praga recibió el interdicto papal. En vista de esto, las autoridades civiles bohemias le pidieron que se alejara de Praga para eliminar al interdicto, petición que Hus concedió. Pero para entonces el movimiento reformatorio de Hus había alcanzado cierta difusión en Europa. Haciendo eco a las medidas reformatorias de aquel entonces, Hus apeló a un concilio general de la iglesia. Años más tarde, el concilio de Constanza se celebró entre los años 1414 a 1418. Consiguiendo un salvoconducto del emperador Segismundo, Hus acudió a la ciudad de Constanza. Para su sorpresa, fue apresado y le fue negada toda defensa ante el concilio, el cual lo declaró hereje y merecedor de la muerte. Poco después, Hus se convirtió en un mártir cristiano, junto con Jerónimo de Praga, al morir en la hoguera condenado por un concilio eclesiástico que se negó a escucharlo. La reacción en Bohemia fue cismática. Los husitas, como se les empezó a llamar, se separaron de la iglesia romana. Hoy día existen, por cierto, algunos vestigios de esta iglesia bohemia. Ya hemos hablado de Wycliffe y de Hus. Sin duda podríamos hablar de Jerónimo Savonarola, un predicador de Florencia, quien también se opuso a la jerarquía eclesiástica de aquel tiempo y quien prefirió la enseñanza bíblica sobre la enseñanza y tradición eclesiástica en líneas más o menos iguales a las de Wycliffe y Hus. También podríamos hablar de otros precursores de la Reforma como Pedro Baldo, Wessel Gansford y Tomás
Bradwardine y los místicos alemanes, quienes en líneas generales expusieron la enseñanza de la autoridad suprema de la Biblia. Ahora hay que tocar el tema del movimiento conciliar, que también alcanzó renombre hacia los siglos precedentes al XVI. En realidad, las enseñanzas principales de este movimiento ya habían sido expuestas por maestros escolásticos siglos antes, entre ellos Duns Scoto y Guillermo de Ockham. El movimiento conciliar estuvo encabezado por varios maestros universitarios de cierto renombre en el siglo XV, entre los que se destacaron el maestro de la Universidad de París, Pedro de Ailly, y otros. Este prominente maestro también había sido uno de los principales participantes en el Concilio de Constanza. Como maestro en París, también se dio a conocer como promotor de ciertas reformas en la Iglesia. Con su respetable retórica logró convencer a varios de sus colegas de la Universidad de París. Quizá el más conocido fue Juan Gerson. Al inicio del movimiento, otro simpatizante de las ideas de Ailly fue Nicolás de Cusa. Tanto Nicolás de Cusa como Gerson respaldaron en muchos sentidos la enseñanza de Ailly, quien veladamente alcanzó a enseñar que la Biblia debe ser preferida a las leyes canónicas de la Iglesia. Gerson y de Ailly han pasado a la historia más bien como dos de los principales promotores de la idea de que un concilio universal de la Iglesia, al estilo de los primeros celebrados por la Iglesia de los primeros siglos, es superior al mismo Papa o a la curia romana. En este aspecto, estos teólogos propusieron ver al Papa sometido a los concilios y no al contrario. De hecho, lograron tener ciertos éxitos al poner en acción sus ideas conciliaristas en las reuniones de Constanza y no poco después en Basilea entre 1431 a 1449. A la larga, sin embargo, el movimiento papista tuvo su más notable victoria en el llamado Quinto Concilio de Letrán desde los años 1512 a 1517. El movimiento conciliar, a pesar de salir derrotado, logró afectar el pedestal en que se encontraba cimentado el papado. De alguna manera, también contribuyó parcialmente a preparar el camino para la reforma del siglo XVI. Ya que mencionamos al Quinto Concilio de Letrán, es importante señalar que durante los años en que se efectuó, el Papa Julio II murió, por lo que León X fue escogido como su sucesor. León X es el Papa más conocido para los historiadores de la Reforma de Lutero, pues su protagonismo fue clave y reflejó indudablemente la mayoría de las virtudes y defectos de los papas de la Iglesia medieval. Su nombre de pila fue Giovanni de Medici y era originario de Florencia, Italia. A los 12 años de edad, su poderosa familia le consiguió el título de cardenal, contrariando así todas las medidas de la propia Iglesia. Al momento en que le fue asegurada la elección como papa, aún no había sido ordenado sacerdote. Sin embargo, al siguiente día de su elección, fue ordenado al sacerdocio, y al día siguiente lo coronaron como obispo, y aún más al día siguiente lo declararon oficialmente papa. León X actuó como los papas de su tiempo. Se consideraba invencible en esa posición y como muchos fue arrogante. En política empezó a contrarrestar a la familia Habsburgo, familia que había acumulado poder en Europa. León X juzgó que esta familia representaba una amenaza para su política papal. Fue esta estrategia la que lo llevó a estar en contra de la elección de Carlos V como sucesor de Maximiliano en el reino del Sacro Imperio Romano y aliarse así a los enemigos de los Habsburgo,
que estaban representados en aquella época por el rey Francisco I de Francia. León X también fue un amante del arte renacentista. En este sentido, tuvo un intenso deseo de dejar su huella personal en la iglesia. Para ello se propuso terminar de construir la Basílica de San Pedro en Roma, con el fin de sostener los altos costos que devengaba la administración de la iglesia y a la vez la terminación de la construcción de la Basílica de San Pedro. Recurrió a una venta más de indulgencias para hacerse de dinero y completar sus proyectos. En realidad, las indulgencias no eran nada nuevo en la Edad Media. La Iglesia medieval había creado este instrumento en conexión con la doctrina del purgatorio y el sacramento de la penitencia, el cual culmina con la absolución. La absolución del sacerdote se dividió en dos partes. Una parte es el perdón divino de los pecados. La segunda incluye el perdón temporal de los pecados en esta vida o antes de ingresar al cielo o en el purgatorio. Si la persona cristiana no tiene suficiente tiempo en esta vida, tendrá que pasar cierto número de años en el purgatorio, y una vez cumplida su purga o castigo temporal, podrá gozar de las delicias celestiales. El sacramento de la penitencia dictaba que el pecador tenía que mostrar su arrepentimiento al hacer ciertas obras que indicaran en esta vida temporal que estaba genuinamente arrepentido de sus pecados. La doctrina católica romana hace alusión a 1 de Juan 2:2, donde leemos que Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Este texto sirve de fundamento para afirmar que Dios ha otorgado a la Iglesia, a través del oficio de las llaves, el derecho a perdonar la penitencia o castigo temporal de los pecados. Quizás otro de los pasajes bíblicos más claros asociados con la enseñanza medieval sobre las implicaciones del sacramento de la penitencia y en particular con las indulgencias es aquel de la historia de Zaqueo, cuando éste declaró su arrepentimiento a través del deseo de pagar más por lo que había tomado indebidamente. La enseñanza medieval sostenía que una vez cometida la acción satisfactoria que mostraba el arrepentimiento del pecador, la absolución declarada por el sacerdote adquiría su vigencia. La absolución, mientras tanto, estaba condicionada a la ejecución del cumplimiento de la satisfacción o pago temporal por los pecados. La teoría de las indulgencias, conectada con la parte de la satisfacción temporal, fue articulada por Alejandro de Ales, uno de los primeros teólogos escolásticos. Su enseñanza mencionaba que en el cielo existía un cofre de tesoros donde se encontraban las obras supererogatorias de Jesucristo y de los santos. Las obras supererogatorias eran aquellos méritos que Jesucristo durante su vida hizo de más, es decir, sobrepasó las expectativas de Dios Padre para lograr el perdón de toda la humanidad. Además, las obras supererogatorias contaban también con las buenas obras de los santos, las cuales hacían ver al cofre del tesoro rebosante de buenas obras. Este era el tesoro con el que contaba la Iglesia. El Papa, por ser el sucesor de Pedro, según una doctrina acomodaticia, administraba este tesoro. La aplicación práctica para la Iglesia era que el Papa podía disponer de ellas para cubrir la parte de satisfacción de los pecadores en el sacramento de la penitencia. Desde luego, la indulgencia o perdón temporal fue el instrumento que la Iglesia creó para cubrir de antemano la obligación de las obras de satisfacción. La obtención de las indulgencias generalmente se logró por medio de la donación de dinero o de ciertos beneficios para los sacerdotes, los obispos y la demás jerarquía de la Iglesia, y en ocasiones para los gobernantes. A lo largo de la Edad Media, la Iglesia emitió varios tipos de indulgencias. Había indulgencias para individuos,
parroquias, ciudades, regiones, etc. La Iglesia y los beneficiarios de las indulgencias obtuvieron buenos ingresos a cambio de la venta de ellas. Más cerca al tiempo del movimiento de la Reforma, en la Sajonia electoral hay que indicar que el mismo elector Federico el Sabio poseía una colección de reliquias que otorgaban indulgencias. La visita al lugar donde se exhibían dichas reliquias supuestamente beneficiaban a los peregrinos, quienes pagaban dinero tan solo por el hecho de verlas y alcanzar así los beneficios de aquellas indulgencias. Para cuando el Papa León X planeó la terminación de la Basílica en Roma, recurrió una vez más a la venta de indulgencias plenarias. La venta de las indulgencias plenarias del Papa superaba por mucho las otras indulgencias disponibles en Europa, por lo que la intención era atraer el máximo dinero posible para los cofres que el Papa controlaba. La competencia en el mercado de las indulgencias se tornaba desigual. Esta fue la razón por la cual Federico el Sabio no permitió su venta en la Sajonia electoral. La indulgencia plenaria papal que Juan Tetzel promovía afectaba seriamente sus intereses y despojaba del dinero a sus gobernados. En 1517, Lutero, como párroco de Wittenberg, supo sobre esta indulgencia plenaria papal. No demoró en considerar a esta indulgencia como un abuso a la luz de los estudios bíblicos que había realizado para entonces. Por ello, procedió a escribir el documento conocido como las 95 Tesis. Este documento, sin que Lutero tuviera una idea de su posible impacto, disparó la reforma de la Iglesia medieval tan buscada por un largo tiempo.